Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a cuidar nuestras baterías, vamos a darle un mejor uso y un mejor trato. ¿Cómo? Con nuestro balanceador NEI. Así que si estás interesado y quieres cuidar mucho mejor tus baterías, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo cuidar mejor nuestras baterías. Un problema que tienen las baterías, sobre todo las baterías de litio ferrofosfato, es su tendencia a desbalancearse, es decir, que la tensión de las celdas no es exactamente la misma cuando la batería está funcionando. Si bien es cierto que, como estáis viendo en esta imagen, la curva de descarga de una batería de LFP la mayoría del tiempo está exactamente a la misma tensión, es decir, que durante ese intervalo de descarga la tensión más o menos o prácticamente va a ser la misma en todas las celdas, el problema que tienen las baterías de litio ferrofosfato es que en los extremos las tensiones de las celdas varían mucho y lo que ocurre es que cuando las celdas se desbalancean, la batería empieza a perder capacidad. No es que pierda capacidad como tal, porque realmente la batería no ha perdido capacidad, pero la BMS, cuando detecta que una celda tiene un voltaje muy alto y otra celda tiene un voltaje muy bajo, normalmente suele cortar, con lo cual al final, si la BMS corta, lo que está ocurriendo es que para el caso has perdido capacidad, es decir, la batería funciona con menos capacidad de la que realmente tiene. Por eso es muy importante tener las celdas balanceadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que depende del tipo de tecnología de batería que utilices, es más fácil o difícil balancear las celdas. ¿Por qué? Las celdas normalmente se han de balancear en el tramo alto de voltaje, es decir, en el tramo bajo no tiene ningún sentido balancearlas porque realmente como apenas hay energía, las tensiones son más críticas, son más inestables, con lo cual no tiene sentido balancearlo ahí. Tendría más sentido desde la mitad para arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, depende del tipo de tecnología, si por ejemplo como la tecnología de litio-ion que estáis viendo la gráfica de carga y descarga, realmente como es una curva más o menos lineal, te daría un poco igual, o aunque sigue siendo igualmente aconsejable, balancearla en la parte alta, pero sí que entre comillas podrías balancearla un poquito más abajo. Sin embargo, si veis la curva de descarga de las baterías LFP que tenemos ahora en pantalla, si os dais cuenta, en esta batería no se puede balancear entre el tramo intermedio, porque si os fijáis la curva es muy picuda, es decir, la curva es muy lineal y luego tiene una bajada muy gorda cuando la estás descargando del todo y una subida muy gorda cuando se carga del todo. Es decir, que durante el 70-80% del nivel de carga de la batería la tensión es exactamente la misma. Ahí no la puedes balancear porque tú no sabes si un elemento está al 20% y el otro está al 80% y tienen exactamente la misma tensión, con lo cual el balanceador las va a poner a la misma tensión, pero un elemento está cargado al 20 y otro elemento está cargado al 80, con lo cual ahí no se puede cargar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que solo se puede cargar en la parte alta de la curva, lo que significa que necesitamos tener cargada, muy cargada la batería para poder balancearla. Claro, esto es muy fácil en verano. En verano es muy probable que nuestra batería esté prácticamente cargada durante gran parte del día, porque tenemos mucho sol, nos sobra un montón de energía y entonces la batería casi siempre está cargada, no hay ningún problema, tenemos mucho tiempo para balancear las baterías. Pero en invierno, que normalmente la batería casi nunca llega a estar al 100%, el problema es que disponemos de muy poco tiempo en el que la batería va a estar en ese voltaje para poder balancearla. He ahí el verdadero problema y el verdadero sentido que tienen los balanceadores activos. ¿Qué es lo que ocurre? La batería lleva una BMS que ya lleva un balanceador normalmente, es decir, la mayoría de las BMS, bueno, la mayoría, todas las BMS traen un sistema de balanceo en el que lo que hacen es efectivamente esto. Cuando detectan que la batería está en ese rango de tensión en el que se puede balancear, lo que va a hacer es, en el caso de los BMS pasivas, lo que hace es quema energía de la batería que está más cargada y lo que hace es la descarga para irla igualando a las otras que mientras se van cargando y consigues igualar la tensión de todas. Esto está muy bien y es una forma de hacerlo pues válida, que vale, no hay ningún problema, pero tiene dos pequeños problemas. Primer problema, se pierde energía, es decir, en ese balanceo tú lo que estás haciendo es hacer calor, es decir, por eso las BMS se calientan mucho, o como por ejemplo podéis ver en la imagen, BMS como Vadrion lleva unos disipadores súper grandes porque es para cuando la batería quema energía, cuando la batería balancea,
que tiene que disipar ese calor porque al final lo que genera es calor. Entonces, primero, es un balanceo que, digamos, perdemos energía en el propio balanceo. Y segundo, y más importante, que como es un balanceo resistivo, al final la cantidad de energía que puedes disipar en calor es poca porque no puedes ponerte a disipar ahí 1 amperio, 2 amperios o 3 amperios porque realmente sería un estufón del 7 y calentarías una barbaridad y necesitarías algún sistema incluso de ventilación activa para que el calor se disipase de la BMS y no se puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las BMS es raro que tengan más de 200 miliamperios de capacidad de balanceo, es decir, que solo son capaces de quitarle 200 miliamperios a la batería por hora, es decir, que nada más me van a ecualizar o me van a balancear 200 miliamperios. Esto tiene un grave problema, sobre todo es muy útil en baterías de litio. Normalmente cuando nos hacemos baterías de litio ferrofosfato solemos utilizar los elementos bien grandes, elementos pues como mínimo de 100 amperios hora y nos vamos normalmente, si ya queremos ser muy brutos, si queremos hacernos una batería de 15 kilovatios, como por ejemplo cualquiera que te puedas hacer, estamos hablando que los elementos son de 280 amperios hora. ¿Qué significa? Que tú vas a modificar su estado de carga a razón de, con el balanceador pasivo, de 200 miliamperios, mientras que la celda tiene 280 amperios, lo que significa que necesitas, dependiendo del diferencial de estado de carga que tenga con las baterías de al lado, necesitas una barbaridad de tiempo para poder igualarla. Esto es un verdadero problema porque si bien en verano, ya os digo que como tenemos la batería durante mucho tiempo cargada, pues bueno, 200 miliamperios o 200 miliamperios la consigues ecualizar, pero a base de mucho tiempo. Sin embargo, en invierno, que los tiempos en los que la batería está cargada son mínimos, necesitamos un balanceo rápido, porque si no tenemos un balanceo rápido, el problema que ocurre es que la batería no será balanceada y cada vez con el uso se va desbalanceando más. Pensar una cosa, las baterías de por sí siempre se van a desbalancear, nunca van a estar, por muy buena que sea la batería y todo lo que tú quieras, nunca se va a quedar balanceada al 100%, por una sencilla razón, porque las baterías, aunque se fabrican en la misma cadena de producción, las baterías no son exactamente iguales y cada una tiene una resistencia interna diferente. Obviamente muy poquito diferente, pero lo suficiente como para que en ciclos de carga-descarga y estando aplicando esos ciclos continuamente, la resistencia interna de la que tenga un poquito más de resistencia interna, pues se descargará un poquito más y bajará un poquito más el voltaje que la que tiene menos resistencia interna, con lo cual al final lo que ocurre es que la batería siempre se va a desbalancear. Por eso es obligatorio tener una BMS que balancee la batería. Ahora, si entendemos el problema que si utilizamos elementos, celdas muy grandes, pues de 100 amperios, de 280, es decir, celdas realmente grandes, y tenemos una BMS que balancea de manera pasiva y balancea a 200 miliamperios hora, tenemos bien claro que tenemos un problema de velocidad, es decir, tenemos un problema de capacidad de balanceo, sobre todo en el invierno. En el verano nos va a dar un poco igual porque la batería va a estar muy alta continuamente, pero en el invierno la batería, que va a estar muy baja continuamente y solo en pocos momentos va a estar alta, pues realmente vamos a tener bastante problema. Además, pensar una cosa, en invierno la batería está continuamente carga, descarga y siempre a muy baja tensión. Al final la vas a terminar desbalanceando. Para eso nacen y se diseñaron estos dispositivos. En caso en concreto, esto es un balanceador activo de la marca NEI. ¿Por qué hemos elegido esta marca? Bueno, pues particularmente por varias razones. Primero, porque tienen una gran gama de dispositivos de bastantes rangos de capacidad de balanceo y sobre todo porque además también tienen de diferentes capacidades, de diferente número de celdas que le puedes balancear. En concreto, este es un balanceador activo de 24 hasta para 24 celdas, es decir, que si tenéis una batería de hasta 24S lo podéis utilizar, pero en concreto nosotros lo vamos a utilizar para una batería de 16S. ¿Y qué incluye este balanceador NEI? Este balanceador NEI es tan simple como el dispositivo y unos cables de conexión para hacer los cables de conexión de 1 metro, metro y pico, con lo cual te valen para todas las baterías. ¿Cómo se conecta? Bueno, se conecta de una manera muy simple. Fijaros, si os dais cuenta, los conectores, hay dos conectores, uno grande y otro pequeño. El pequeño empieza por cable de color negro y luego siempre los colores blanco, azul, verde y amarillo se van repitiendo continuamente, y el último acaba exactamente con los mismos códigos de colores, acaba en rojo. ¿Qué significa? Que el negro es el primer elemento de la serie, su polo negativo, suponiendo que la serie va de negativo a positivo de la primera celda, el positivo de la primera conectado con el negativo de la segunda, es decir, que vas haciendo una serie, con lo cual el cable negro
negro va en el primer negativo de la batería. Los siguientes cables, es decir, los azules, o sea, los blancos, azules, verdes y amarillos, van en las siguientes uniones, es decir, van en todas las uniones. Así hasta como máximo 24 celdas, ya que este es de máximo 24 celdas, pero en el caso, por ejemplo, que utilices uno de 24 celdas para 16 elementos, como es mi caso, cuando llegas al cable número 16, cuando llegas al último cable, el que estaría en el positivo de la última celda, que en mi caso coincidiría que es el cable número 16, además de poner ese último cable, tienes que añadirle el cable rojo, es decir, que a la última, en el último punto de conexión, es decir, en el último positivo de la serie, lo que sería el positivo final de la batería, hay que poner el cable de celda más el cable rojo, cable positivo. Y ya está, no tiene ningún misterio. Ahora os pongo un poco un proceso de cómo lo hemos hecho en una batería de Mason, del que por cierto ya os haré un vídeo mucho más detallado. Una vez que tienes la BMS o los cables de la BMS conectados, simplemente consiste en conectarlos en su sitio, teniendo en cuenta que el conector grande es el que va en el sitio grande y el negativo va al extremo, es decir, el negativo viene aquí y el pequeño, el positivo, viene para el otro lado, es decir, como podéis ver en la imagen, el negativo va al extremo y el positivo va al extremo. Siempre los positivos y negativos van en los extremos y teniendo en cuenta que los conectores no son del mismo tamaño, ¿vale? Esta Snace, fijaros que es capaz de balancear a 4 amperios y además es un balanceo activo, a diferencia de los balanceos resistivos que hemos hecho, que normalmente suelen ser de 200 miliamperios. Esto es capaz de balancear 4 amperios y además de manera activa. ¿Qué significa de manera activa? En el otro sistema lo que hace es quema energía de la celda que está más alta, con lo cual esa energía primero se desperdicia y segundo que tienes que ir bajando la celda hasta que las demás se van cargando. Esto lo que hace es, la celda que tiene la energía más alta, chupa su energía, la almacena en un condensador y en el momento que el condensador ya no carga más, lo que hace es vuelca su energía en la que menos energía tiene. Con lo cual, ¿qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos es que el balanceo aún sea más rápido todavía, porque ayuda a cargar más rápidamente la que está más descargada. Con lo cual, este balanceo activo lo que hace es saca energía de la más cargada y la vuelca en la menos cargada. Y además todo esto lo hace un régimen de 4 amperios, con lo cual es bastante más rápido y además en teoría no desperdicias energía. Pues seguramente el proceso algo de pérdida de energía tendrá, pero obvio que no como el otro sistema en el que tiras toda la energía porque lo que estás produciendo es calor. Aquí no se produce calor, de hecho el balanceador no se calienta absolutamente nada y no tienes ningún problema. Otra cosa interesante y buena de estos balanceadores Snai es que la carcasa es toda completamente plástica. ¿Qué significa esto? Que lo puedes dejar tirado en la batería donde te dé la gana, que esto no hace contacto, esto es plástico, con lo cual como es plástico no pasa nada que se toque en ningún lado porque no vas a hacer ningún cortocircuito. Esto no es conductor, no es una caja metálica, luego no es conductora, la puedes colocar donde tú quieras. Y luego la otra cosa súper interesante que tiene el balanceador Snai es que tiene app Bluetooth e incluso tiene integración con Home Assistant, con lo cual puedes gestionar todo el control de tu balanceador Snai desde Home Assistant y desde una app. Vamos a ver cómo funciona la app una vez que conectamos el balanceador a la batería y seguimos un poco. Fijaros, el balanceador, para configurarlo, ¿qué tenéis que hacer? Entrar en la aplicación de Snai y inmediatamente va a buscar por Bluetooth los balanceadores que tienes activos en ese mismo instante. Yo ya lo he enchufado, con lo cual simplemente tengo que darle connect y entrar en el balanceador para ver qué es lo que ocurre. Para configurarlo, ¿vale? La configuración muy simple, os vais a settings y tenéis primero el número de celdas que tenéis puestas, quantity, que es el número de celdas que tiene vuestra serialización, vuestra serie. En mi caso es una serie de 16, que es las baterías, las Seplos Mason de 280 amperios. La diferencia de voltaje a la que quieres que arranque el balanceador, es decir, si hay más de 5 milivoltios de diferencia entre las celdas, eso es un síntoma de, oye, empieza a balancear porque no quiero que estén a más de 5 milivoltios. Max Equalization ocurre en la máxima potencia que quieres de ecualización. Yo le he puesto el tope de lo que tiene este modelo en particular. Tenéis modelos de hasta 16 amperios, modelos realmente muy salvajes. Luego, stop voltage, es decir, en qué tensión quieres que la BMS pare, es decir, a partir de qué tensión, cuando la tensión baja, en ese momento dejo de balancear. Recordar que, como hemos dicho antes, la curva de tensión de carga de las baterías LiFePO es muy plana y solo en el tope alto de la celda es donde se puede balancear. Entonces,
una tensión buena de corte, de paro, de balanceo es 3.4 voltios. En 3.4 voltios por debajo de ahí no balancees porque la celda, la batería, no tiene sentido balancearla. Porque está en el tramo de la curva en el que todas las baterías, da igual en qué rango de carga esté, tienen la misma tensión. ¿Y a qué tensión arranco? Pues a 3.450, que es un poquito más de 3.4, que es pues para que arranque a partir de ahí. El shock, los amperios hora que tiene la batería, hay que indicarle qué capacidad tiene esa batería, en mi caso son de 280 amperios. El tipo de batería en este caso es LFP, pero podéis cambiarlo a NCM o LTO, es decir, a litio-ion o tipo LTO. En mi caso es LFP, pues tiene que quedarse en LFP. Y finalmente el buzzer, si queréis que pite el balanceador o que no pite, a mí no me hace falta que pite, con lo cual no tengo ningún problema. Si cambiáis cualquier valor, le dais al botón de setting en el valor en particular que estáis cambiando y ya estaría actualizado. Ahora, en la pantalla de status vemos el funcionamiento de la batería. En estos momentos, fijaros que el balanceador está funcionando, es decir, fijaros que pone equalizing, es decir, está, bueno, el equalizing lo tenéis que tener activo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, como las celdas están por encima de 3.450, están balanceando. Tenemos el total voltage, es decir, el voltaje total que tiene la batería, el máximo voltaje, el mínimo voltaje, que fijaros, el máximo voltaje está en 3.457, con lo cual ya está por encima de 3.450, con lo cual ya arranca el balanceador, y el mínimo es 3.450, es decir, tenemos un desbalanceo en este caso, pues nada, el delta que lo pone aquí de 7 milivoltios, que está muy cerca del mínimo que le tengo puesto como tensión máxima de corte, con lo cual realmente está perfectamente balanceada la batería. Pero fijaros que en el gráfico te está indicando lo que está haciendo. En rojo lo que va haciendo es coger energía y en azul es dejar energía, es decir, la que más cargada está. Fijaros como la batería está muy balanceada, apenas vemos el funcionamiento porque es que va haciendo pi, 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 ¿vale? No vemos un poco prácticamente nada, pero lo que está haciendo el sistema es balancear y fijaros que tenemos la batería balanceada a 6 milivoltios, perdón, con lo cual realmente es que está muy balanceada. También te indica la temperatura y realmente no te enseñan nada más, pero es que tampoco hay mucho más que enseñar. Tenéis una pestaña de alarmas donde podéis ver las alarmas que tiene la batería, por si alguna celda por lo que fuese estuviese mal, pues te lo indicaría el balanceador. Ahora fijaros qué ocurre si sin embargo la tensión de las baterías bajan de 3.450. Pues vamos a hacer eso, vamos a bajar la tensión de las baterías por debajo de 3.450 para que veáis lo que ocurre. Fijaros, ya va por 3.403, 3.402, es decir, está a puntito de llegar a los 3.4. En cuanto llegue a los 3.4, la batería veréis lo que hace. Fijaros que lo que dice es Battery Low Equalizer Stop, es decir, en el momento que la celda con más tensión ha llegado a los 3.99, es decir, por debajo de los 3.4, inmediatamente el balanceador se para, es decir, inmediatamente ahí el balanceador para su función porque entiende que tú la tensión de corte que le has puesto es 3.4, me corto. Si volvemos a hacer lo contrario, es decir, si lo que hacemos es volver a subir la tensión, ahora mismo la batería está prácticamente cargada del todo y lo que he hecho es parar todos los consumos de la casa para que vuelva a haber otra vez exceso y el cargador se ponga otra vez, los inversores se pongan otra vez a cargar la batería, vemos cómo la tensión de la batería empieza a subir, sigue estando Battery Low Equalizer Stop y fijaros que el Equalizer Current, es decir, la intensidad de ecualización está parada, está en 0 amperios, pero fijaros cómo cuando el max volt llegue a 3.450 otra vez volverá a arrancar la ecualización, siempre y cuando, por supuesto, la diferencia de voltaje entre celdas sea mayor de 5 milivoltios. Si no es mayor de 5 milivoltios, obviamente no lo va a hacer. Fijaros cómo va por 3.443 y en cuanto pase los 3.45, que acaba de pasarlos, ahora en breve tiene que arrancar el equalizer, tiene que arrancarse, lo veis, acaba de arrancar y ya está equalizer run, madre mía que no me sale. Con lo cual fijaros cómo funciona el balanceador, es decir, que para arrancar con que llegue la más alta por 3.450 arranca y para parar tiene que estar la más alta por debajo de la tensión de corte bajo, en mi caso de 3.400. Y así lo que conseguimos es, fijaros cómo, aun teniendo la batería en 3.467, es decir, teniendo la batería muy alta de tensión, fijaros cómo la diferencia de voltaje entre todas las celdas de la batería estamos hablando que son 8 milivoltios, es decir, que está perfectísimamente ecualizada, balanceada la batería. Y como siempre, abajo en la descripción os dejo los enlaces de compra que además ahora tienen un precio bastante bueno, estos balanceadores NEI de 4 amperios y que son muy versátiles. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo de cómo cuidar tus baterías y quieres seguir viendo más contenido del estilo, pues dale al like, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo de este estilo y déjanos aquí abajo en comentarios qué te ha parecido este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.